Punto de vista de Elaine. ¿Has oído lo que ha pasado? Una mujer ha llegado a urgencias en mitad de la noche con algo atascado. Dentro, una enfermera cercana se inclinó hacia mí con los ojos brillantes, ansiosa por cotillear. Acabo de verla. Creo que la ha traído su novio. Y escucha esto. Él parece muy frío y tenso, del tipo reservado y aburrido. Nunca hubiera imaginado que le gustaran las cosas raras a puerta cerrada. Fruncí el ceño mientras se reunía un pequeño grupo que cuchicheaba emocionado, así que les llamé la atención. ¿En serio? ¿Se han olvidado todos de la política de privacidad del hospital? No se cotillea sobre los pacientes. Antes de que pudiera decir nada más, alguien de urgencias se acercó corriendo, me agarró de la manga y prácticamente me arrastró por el pasillo, esperando un caso difícil. Lo seguí, pero justo fuera de urgencias. Me detuve en seco al oír una voz llorosa y quejumbrosa que venía de dentro. No quiero un médico hombre. No dejaré que lo haga un hombre. Alargué la mano hacia la puerta, dispuesta a entrar. Pero entonces oí una voz que conocía muy bien, hablando con suavidad. No tengas miedo, Laura. Ya les he dicho que busquen una doctora para ti. Mi mano se quedó paralizada en el aire, pero el médico que estaba a mi lado, ajeno a mi vacilación, empujó la puerta y la abrió, y allí estaba. La escena que se presentó ante mis ojos me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi marido desde hacía 6 años sostenía en sus brazos a una joven Alá, que yo había estado manteniendo económicamente. Le acariciaba suavemente la espalda, consolándola como si ella lo fuera todo para él. Contuve las lágrimas que me quemaban en los ojos, y me obligué a hablar con voz temblorosa. Milton, ¿a esto te referías con patrocinarla? ¿Directamente a tu cama? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Un compañero médico, atónito, soltó instintivamente la puerta. Esta se cerró de golpe, sacudiendo a todos de vuelta a la realidad. Al ver sus caras atónitas y el pánico apenas disimulado, sonreí con sarcasmo. ¿Qué? Sorprendidos de verme aquí, las lágrimas corrían por el rostro de Laura Fox como si no le costaran nada. Me miró con ojos grandes y lastimeros, balbuceando una disculpa. Lo siento mucho. Elaine, por favor, no te hagas una idea equivocada. Solo estaba asustada, así que llamé a Milton. Antes de que pudiera responder, Milton West dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros. Su expresión se ensombreció con irritación mientras intervenía. Ella aún es joven y está asustada. No se encuentra bien. No hace falta que seas tan dura, pero al notar mi expresión, suavizó un poco el tono. De todos modos, menos mal que has venido. Laura no quiere que la atienda un médico. ¿Puedes ayudarla a quitarse eso primero? Ya te lo explicaré todo más tarde. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Mis compañeros estaban mirando. No quería que me vieran derrumbarme. A los ojos de un médico, no hay género. Todo nuestro personal de urgencias es profesional. Milton no me dejó terminar. Me interrumpió con el ceño fruncido por la frustración. ¿No puedes evitar montar una escena ahora mismo? Ella está sufriendo. ¿No puedes ser más considerado? La tensión era tan palpable que se podía cortar con un bisturí, así que uno de los otros médicos intentó mediar rápidamente. Es solo una histeroscopia sencilla. ¿Llamo a otro ginecólogo de guardia? Milton parecía a punto de decir algo, pero entonces Laura dejó escapar un gemido de dolor en el momento justo, lo que hizo que su expresión cambiara al instante y dijera, no, que lo haga Elaine. Laura no puede esperar mucho más. Todos los presentes se volvieron hacia mí, esperando mi decisión. Miré al otro lado de la sala al hombre que me había dado la espalda, y ahora consolaba a otra mujer. No tenía ningún interés en alargar más la situación, así que me volví hacia la enfermera y le di una orden concisa. Prepara el quirófano, prepáralo todo para una histeroscopia. Anestesia local a la paciente. Cuando me di la vuelta para marcharme, Milton me agarró de la manga con expresión severa. Espere, ¿a dónde va? Tragué el nudo que tenía en la garganta y lo miré a los ojos sin pestañear. A preparar a su preciosa Laura para la operación. ¿Le parece bien? Dicho esto, apartó la mirada, evitando mi mirada, y el pliegue entre sus cejas se hizo más profundo. Punto de vista de Elaine. No digas tonterías. Arruinarás la reputación de esa chica. Lo miré durante unos segundos, atónita, pero no dije nada. Al final, me di la vuelta y me alejé en silencio, fuera de urgencias. Una joven enfermera se acercó corriendo con cara de curiosidad. Doctor, ¿conoce a esos dos? Ese hombre le hablaba como si le estuviera dando órdenes o algo así. Sonreí levemente y respondí con calma. ¿No se ha dado cuenta? Es mi marido, el que está allí con la chica a la que he estado manteniendo económicamente. La enfermera se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Murmuró entre dientes. Eso es una locura. Como solo era anestesia local, Laura había estado consciente durante toda la intervención. Una vez que les traje el objeto que tenía alojado en el interior, de repente habló, tímidamente. Elaine, ¿podemos hablar?
¿A solas? Mis manos se detuvieron un momento mientras guardaba los instrumentos. Luego levanté la vista y dije a los demás, podéis iros. Yo me encargaré de la observación postoperatoria. Pronto, la sala de recuperación quedó en silencio. Solo quedábamos nosotros dos, al mirar a la chica a la que había estado apadrinando. Desde justo antes de sus exámenes de acceso a la universidad, mis emociones eran un caos. Adelante, ¿de qué quieres hablar? La mirada frágil y llorosa de su rostro desapareció al instante, sustituida por una expresión de satisfacción y provocación. ¿De qué crees que vamos a hablar? Dijo con una sonrisa burlona. Elaine, ¿de verdad vas a seguir fingiendo? ¿Qué más da que estés casada? Ahora solo eres una mujer mayor. Milton me quiere. Deberías divorciarte ya y dejar de intentar retenerlo. Con un certificado de matrimonio o un hijo. Mi corazón se hundió al ver su expresión. Te ayudé a ir a la escuela. Te di la oportunidad de escapar de ese pueblo pobre y atrasado y estudiar en la ciudad. No para que pudieras dar media vuelta y convertirte en la amante de alguien sin una pizca de vergüenza. Ella se encogió de hombros. Indiferente. ¿Y de dónde crees que salió ese dinero? ¿Creías que podías mantenerme tú sola? No fue gracias al apoyo de Milton, pero ahora me quiere a mí. ¿Tienes idea de lo salvaje que es en la cama? Tú ya eres historia. Probablemente ya ni siquiera quiere tocarte, ¿verdad? Mientras escuchaba su charla engreída, de repente me di cuenta de que, por mucho que la hubiera alejado de la pobreza y la ignorancia, no le había enseñado nada. Solté una risa suave y sin gracia y le aparté el flequillo húmedo de la frente. Inclinándome hacia ella, le susurré al oído, Laura, ahora eres más joven, pero ¿cuánto tiempo crees que durará eso? Y dime, ¿cómo puedes confiar en mí para operarte? ¿No te da miedo que se te olvide algo o que te añadas algo? Observé cómo la satisfacción se desvanecía lentamente de su rostro, y sus ojos se abrían con pánico. Esbocé una leve sonrisa. Por supuesto, nunca arriesgaría mi carrera por ella, pero hacerla sufrir por un momento, eso me daba una pequeña satisfacción. De vuelta en la sala, Laura estaba histérica, exigiendo un examen completo. La ignoré y me volví hacia Milton, que estaba de pie, rígido, justo fuera de la puerta. Con calma, pero con firmeza, le dije, ven a mi despacho, tenemos que hablar. Me siguió sin decir palabra. Una vez dentro, cerró la puerta y echó el cerrojo. Me quité la bata blanca y miré la cerradura, incapaz de contener una risa sarcástica. Así que sí sabes lo vergonzoso que es todo esto. Milton apretó los labios, fingiendo no oír nada. Luego cambió de tema como si nada hubiera pasado. ¿Por qué estás aquí? Se mantuvo erguido, sereno, sin una pizca de culpa en el rostro, la misma mirada fría y distante que siempre tenía, pero ahora me daba náuseas. Un dolor intenso se apoderó de mi pecho. Mi voz estaba teñida de ironía cuando respondí, ¿por qué si no? Siempre te quejabas de que el antiguo hospital estaba demasiado lejos, así que esta vez renuncié a mi oportunidad de ascenso, y solicité el traslado. Pensé que sería más fácil cuidar de ti y de nuestra hija. Punto de vista de Elaine. La expresión de Milton cambió ligeramente cuando me oyó, y su voz se suavizó un poco. Eso está muy bien. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le dediqué una pequeña sonrisa. Quería darte una sorpresa. Hice una pausa y mi sonrisa se volvió amarga, aunque ahora que lo pienso, quizá fue más bien una sorpresa desagradable. Quizá mi sarcasmo había acabado por calarle hondo. Se llevó una mano al puente de la nariz, y soltó un largo suspiro de cansancio. Elaine, ya te lo he explicado todo. ¿Por qué no me crees? Su tono era sincero. No había ni rastro de culpa en su voz. Antes, cada vez que mostraba el más mínimo indicio de frustración, yo cedía, me disculpaba y me echaba atrás, aunque no fuera culpa mía. Pero esta vez era diferente. Bajé la mirada, tratando de ocultar el dolor que sentía. Mi voz temblaba mientras lograba articular las palabras. Milton, si los dos no tenéis nada que ocultar, ¿por qué no fuisteis al hospital que está cerca de su casa? No pudisteis, ¿verdad? Porque allí es donde yo trabajaba. Tenías miedo de que me enterara. La habitación se quedó en silencio. Él me miró fijamente, con la boca ligeramente temblorosa, como si quisiera decir algo, pero no salió nada. En ese silencio sepulcral, volví a hablar, con la voz ronca y quebrada. Creo que necesitamos espacio. Separémonos un tiempo y calmémonos. Pensé que estaría de acuerdo, pero, en lugar de eso, soltó un suspiro cansado y dijo, ¿y nuestra hija? ¿Cómo se lo vas a explicar? Elaine, es hora de madurar. A veces, ser inteligente no siempre es bueno. Piensa en la niña, no seas tan terca. Sus palabras me golpearon como un camión. Me zumbaban los oídos y mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera recuerdo lo que le respondí. Lo único que sé es que, antes de irse, dijo, me quedaré en un hotel por ahora. Dile a nuestra hija que estoy de viaje de negocios, dando clases en una universidad fuera de la ciudad. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa.
Lo siguiente que supe es que estaba sentada en el borde de la cama de mi hija, mirándola dormir plácidamente, tan dulce e inocente, y yo estaba destrozada por dentro. ¿Debería ceder? Por su bien, por el bien de nuestra familia. ¿Debería fingir que todo va bien y aceptar la traición de Milton? ¿Era eso lo correcto? Incluso cuando salí de su habitación, seguía sin tener una respuesta. Estaba sentada en el sofá del salón, perdida en mis pensamientos, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Elaine, no creas que has ganado, solo puedes asustarme. ¿De qué te sirve? Solo he llorado un poco. Y Milton ya me ha concertado un chequeo completo. Incluso se ha quedado conmigo todo el tiempo. ¿Quieres ver algo divertido? Déjame mostrarte cómo es realmente tu perfecto matrimonio por dentro. Está más roto de lo que crees. Luego vinieron docenas de fotos explícitas y vulgares. Y una grabación de voz. Pulsé play. La habitación quedó en silencio mientras la voz de Milton llenaba el aire. Baja, tensa, tratando de mantener el control. Arquea un poco más la espalda. Luego se oyó otra voz, dulce y llorosa, como si estuviera coqueteando y suplicando a la vez. Sr. West, me equivoqué. Por favor, sea delicado. De nuevo su voz, ronca y llena de lujuria. Cállate, no exageres. ¿No te gusta? Pero ya no hubo respuesta, solo acción. Lo que siguió fue inconfundible. El tipo de sonidos que ninguna esposa debería oír jamás a su marido con otra persona. Aún así, me obligué a seguir escuchando. En algún momento, la voz de Laura, temblorosa y llena de emoción, se abrió paso. ¿Te vas otra vez? Nunca pasas la noche aquí. Si quieres tanto a tu mujer, si eres tan fiel a Elaine, ¿por qué sigues acostándote conmigo? El silencio se prolongó tanto que pensé que la grabación había terminado, pero la barra de progreso seguía avanzando. Entonces, volvió a oírse su voz. Elaine es ginecóloga, toca esas cosas todos los días. No puedo evitar sentir que es un poco sucia. Punto de vista de Elaine. La grabación terminaba ahí. Su voz había sido fría como el hielo, cada palabra como una navaja que cortaba profundamente, sin piedad. En ese momento, todo lo que había estado aguantando se hizo añicos. Y lo más triste, mis esfuerzos ahora parecían una broma cruel. Sucia, no debería ser yo quien dijera eso. 6 años de matrimonio, 10 años juntos, 13 años desde que nos conocimos, y ni una sola vez me había dado cuenta de que el chico que una vez calmó mi corazón roto con su amabilidad y tranquilidad se había convertido en alguien tan frío e irreconocible. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Los cerré con fuerza, dejando que el calor recorriera silenciosamente mis mejillas. Resultó que no pude soportarlo, ni siquiera por nuestra hija, por mucho que intentara convencerme a mí misma. En unos días era el día del niño. Pensé que podría aprovechar la ocasión para hablar con Milton cara a cara y terminar las cosas como es debido, pero no esperaba que se echara atrás en el último momento alegando que había surgido algo en la universidad. Se perdió la actuación que nuestra hija había ensayado durante semanas. Aún así, no quería que su esfuerzo y su ilusión se echaran a perder. Así que, después de dejarla en el lugar de la actuación, fui a hablar con el director, y le pedí que cambiaran el piano en directo por un acompañamiento pregrabado, algo que llenara el silencio que Milton había dejado. Cuando volví, vi a mi hija sentada sola entre el público. Parecía muy callada, completamente fuera de lugar entre las risas y las charlas de los demás niños. Al principio, pensé que solo era timidez. Me agaché a su lado y la animé con suavidad a que se uniera al grupo. Ella me miró, pero no se movió, así que sonreí. Le cogí de la mano y la guié hasta allí. Hola, dije al grupo de niños que estaba cerca. ¿Podemos unirme a vosotros? Pero un niño se volvió hacia nosotros con una sonrisa de satisfacción y dijo, no quiero jugar con alguien que ni siquiera tiene padre. Los demás se rieron y añadieron, admítelo, no tienes padre, pobrecita, no tienes papá. Mi hija se mordió el labio, esforzándose por no llorar. Aún así, mantuvo la cabeza alta y respondió, sí que tengo papá. El niño se burló. Entonces, ¿por qué no está aquí? Eres una mentirosa. Como dijo la señorita Laura. Los niños la rodearon, riéndose y llamándola de todo. Mi expresión se endureció y apreté los puños. Le estaban acosando, y no era la primera vez. Ahora estaba segura. ¿Quién era la señorita Laura? Justo cuando daba un paso adelante, dispuesta a coger a mi hija en brazos y exigir explicaciones. Sus ojos se iluminaron de repente. Señaló emocionada hacia la entrada y gritó, «Papá, ¿has venido?» Me giré y seguí su mirada. Milton había llegado, después de todo. ¿Pero cómo sabía la dirección de este evento? Entonces, una figura apareció detrás de él, respondiendo a todas mis preguntas. Había venido con Laura, así que ella era la nueva profesora, la que había estado aislando a nuestra hija, la que había envenenado a sus compañeros contra ella. No era de extrañar que los niños se volvieran a mirar la entrada, con repugnancia e incredulidad.
Uno de ellos cruzó los brazos y se burló. ¿A qué gritas? Es el novio de la señorita Laura. Como ella dijo, eres una mentirosa. No tienes papá. Te lo inventas todo para que los niños jueguen contigo. Los demás niños asintieron con la cabeza, con cara de reprobación. De repente, uno de ellos se abalanzó sobre ella mientras yo no miraba. Empujó a mi hija con fuerza y ella cayó al suelo. Corrí hacia ella y la levanté en brazos. Temblando, tenía las palmas de las manos arañadas y sangrando. Su carita se retorcía de dolor y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mientras tanto, el niño que la había empujado aplaudía como si acabara de ganar un premio. He ayudado a la profesora a castigar al niño malo. Soy un héroe. Mi furia estalló y me acerqué a él, dispuesto a darle una lección. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el director se apresuró a interponerse entre nosotros, con una sonrisa forzada para hacer de pacificador. Punto de vista de Elaine. ¿Son solo niños jugando?, dijo el director del jardín de infancia con una sonrisa forzada. Con una simple charla bastará. Temblaba de pies a cabeza y mi voz temblaba de furia cuando espeté. ¿Jugando? Su escuela hace la vista gorda mientras un profesor tiene una aventura con una mujer casada y acosa al hijo de su esposa. Ahora mi hija está herida. ¿Y usted sigue llamando a eso jugar? En ese momento, Laura se acercó con una expresión llena de falsa preocupación. Elaine, dijo dulcemente, ¿cómo puedes descargar tu ira con una niña? Milton no se había molestado en preguntar qué había pasado. Quizás pensaba que solo estaba montando una escena. En cualquier caso, frunció el ceño y preguntó, ¿qué hacéis aquí las dos? La decepción y la rabia se arremolinaban en mi interior como una tormenta. Lo miré fijamente a los ojos y le dije con tono seco. El señor West debía de estar demasiado ocupado jugando a la familia, con su amante como para recordar la promesa que le hizo a su hija para el Día del Niño. Se quedó paralizado. Por una vez, la calma de sus ojos se quebró y la culpa se reflejó en su rostro. Nos quedamos allí en un tenso silencio hasta que sentí una manita en mi mejilla. Mi hija me estaba secando las lágrimas con delicadeza. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Me rodeó el cuello con los brazos y escondió la cara en mi hombro, sollozando en un susurro, mamá, ya no quiero tener papá. La abracé con fuerza, conteniendo mis propios sollozos. No pasa nada, le susurré, no lo necesitamos. El rostro de Milton cambió al instante. La conmoción se apoderó de sus rasgos mientras nos miraba como si ya no nos reconociera. Pero yo me aparté de él y miré fijamente a Laura y a la directora. Voy a presentar una queja formal ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Esta escuela ha permitido una relación extramatrimonial y ha tolerado el acoso que ha provocado que mi hija resulte herida. Y si mi hija muestra algún signo de trauma psicológico, emprenderé acciones legales. La directora se puso pálida. Se apresuró a decir que despedirían a Laura y me rogó que no los denunciara. Pero la ignoré. En cambio, miré a Milton y le dije fríamente, vamos a divorciarnos. Él ni siquiera había abierto la boca cuando Laura se interpuso entre nosotros con lágrimas en los ojos y una expresión lastimera. Elaine, lo has entendido todo mal, suplicó. No tenía ni idea de lo que estaba pasando con los niños. No puedes culparme de todo solo porque me odias. Voy a perder mi trabajo. Miró a Milton y luego volvió a mirarme. Y fui yo quien le pidió a Milton que viniera hoy. Pensé que sería una sorpresa para ti y tu hija. Fue idea mía. Lo siento. Luego hizo una profunda reverencia, fingiendo ser la imagen de la elegancia. Alguien incomprendido, pero que aún así intentaba suavizar las cosas. El director aprovechó la oportunidad para calmar los ánimos. S.R.A. West, si todo esto es un malentendido, ¿por qué no lo dejamos pasar? Su hija seguirá yendo a este colegio. No hay necesidad de complicar las cosas. Milton, actuando de repente como si tuviera la moral de su parte, suspiró y dijo, Elaine, ya que todo se ha aclarado, no alargues más esto. Déjamela. La llevaré entre bastidores para que pueda actuar. Pero di un paso atrás, evitando sus brazos extendidos. Mi tono era gélido mientras miraba a los tres. Todos ustedes saben si esto es realmente un malentendido o no. En cuanto a la actuación, olvídenlo. Voy a trasladar a mi hija a otra escuela. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí con mi hija en brazos. Una vez en el coche, la abroché en su sillita y, en cuanto cerré la puerta, sentí que todas las fuerzas me abandonaban. Me desplomé en el asiento trasero. Agotada, mi hija extendió su manita y me agarró el dedo, como si intentara consolarme en silencio. Sabiendo que no estaba en condiciones de conducir, encendí el móvil y pedí un taxi. No fui a casa. En su lugar, le pedí al conductor que nos llevara directamente a casa de mi mejor amiga, Verónica Malcolm. Cuando abrió la puerta, esbocé una sonrisa cansada y le pregunté, Verónica, ¿podemos quedarnos tu hija y yo contigo un par de días? Inmediatamente cogió a mi hija en brazos y nos llevó dentro. No te quedes ahí fuera, dijo. Entra ya. Punto de vista de Elaine.
Los niños se recuperan más rápido que los adultos. Después de ponerle unos dibujos animados a mi hija para calmarla, Verónica me llevó al dormitorio con cara de preocupación. ¿Estás bien? ¿Te has peleado con Milton?, me preguntó, mirándome fijamente. Me volvieron a picar los ojos y susurré, me voy a divorciar de él. ¿Qué ha pasado?, preguntó con curiosidad. Me ha engañado, respondí, con la chica a la que yo apadrinaba. A continuación, le resumí rápidamente todo lo que había pasado en los últimos días, y le entregué mi teléfono para que leyera los mensajes que Laura había enviado. Cuanto más leía a Verónica, más se ensombrecía su expresión. Y entonces, delante de mí, se desató. Los maldijo a los dos durante 10 minutos seguidos, sin apenas parar para respirar. Cuando finalmente se quedó sin aliento, me agarró de la mano, con la voz aún llena de rabia, y me dijo, no solo vas a divorciarte, le vas a quitar todo lo que tiene. ¿Y esa Laura? Ella tampoco se va a salir con la suya. Negué con la cabeza suavemente y esbocé una pequeña sonrisa. Lo he amado durante más de una década. Solo quiero terminar con dignidad. Además, sigue siendo el padre de nuestra hija. Esperaba que Verónica me regañara por ser débil, pero no lo hizo. En cambio, me abrazó y, con voz suave y llena de dolor, me susurró, ¿cómo hemos llegado a esto? Sí, ¿cómo hemos acabado así? Punto de vista de un tercero. Después de que Elaine se marchara, Milton se quedó allí aturdido, con algo pesado en el pecho. No podía quitarse de encima la inquietud que se había apoderado de él. ¿Había ido demasiado lejos últimamente? Ella siempre le había perdonado antes, por muy enfadada que se pusiera. Elaine nunca se enfadaba con él durante mucho tiempo. Ella le quería, siempre cedía, pero esta vez, era la primera vez que pronunciaba la palabra, divorcio. Eso lo conmocionó. De repente, Milton pareció recuperar el sentido. Dio un paso adelante, a punto de ir tras ella, cuando Laura se interpuso entre ellos. Rápidamente disimuló su alegría con una mirada de preocupación. Milton, no la persigas, le dijo con suavidad. Si cedes ahora, seguirá utilizando el divorcio como amenaza cada vez que no consiga lo que quiere. Te verás obligado a ceder ante ella para siempre. Sus palabras le hicieron reflexionar. Entonces, la culpa en sus ojos se desvaneció lentamente, sustituida por su habitual actitud tranquila y controlada. Al ver esto, Laura se aferró a su brazo y puso un puchero dulce. Vamos, prometiste pasar todo el día conmigo. No pensemos en nada más. Vale, la forma en que se apoyaba en él, suave y cariñosa, le recordaba mucho a una Elaine más joven, cuando dependía de él para todo, cuando lo amaba con todo su corazón. Conmovido, extendió la mano y le acarició suavemente el pelo. No te preocupes, nunca te he roto una promesa. La directora del jardín de infancia había estado observando a los dos con una expresión de puro agotamiento. No quería tener nada que ver con su caótico drama, así que intervino y sonrió cortésmente. Laura, con todo lo que ha pasado hoy, no creo que sea apropiado que sigas trabajando aquí. Como es el primer día del mes, mañana te transferiré el salario del mes pasado. Laura se quedó desolada. Entonces miró a Milton, esperando que él interviniera y la defendiera, pero no lo hizo. En cambio, asintió con la cabeza. Tiene razón, no es adecuado que te quedes aquí. Estaré atento a otras oportunidades para ti. La decepción se reflejó en los ojos de Laura, pero rápidamente se convirtió en alegría cuando escuchó la segunda parte de la frase. Está bien, director. Gracias por cuidar de mí mientras estuve aquí, dijo con una calma forzada mientras el director se alejaba. En cuanto se quedaron solos, Laura rodeó con los brazos el cuello de Milton y chilló, prácticamente colgando de él. Milton, eres el mejor. Ja, ja, rió él suavemente y le dio una palmada en la espalda. Está bien, todavía estamos en público. No nos comportemos como niños. Desde donde él no podía verla, Laura puso los ojos en blanco y murmuró entre dientes. Hipócrita. Pero rápidamente soltó su cuello y se aferró a su brazo. Con una mirada coqueta, dijo, entonces llévame de compras hoy. Vale, he visto unos vestidos que me gustaría probarme para ti, pero ando un poco corta de dinero. Punto de vista de un tercero. Vamos, te lo compro, dijo Milton. Eso fue todo lo que hizo falta para que Laura estuviera radiante el resto del día. Se mantuvo felizmente envuelta en la emoción, probándose ropa, girando delante de los espejos y charlando sin parar. Pero Milton, él estaba distraído. Su mente seguía volviendo a casa. Elaine, solo quería que acabara el día, y darle la oportunidad de disculparse por haber actuado de forma tan irracional. Creía que, una vez en casa, ella bajaría de su pedestal como siempre hacía. Milton, ¿me queda bien este conjunto? La voz juguetona de Laura lo devolvió a la realidad. Levantó la vista, sin fijarse apenas en el vestido, y dijo con voz suave, sí, está bonito, pero solo podía pensar en lo preocupada que estaría Elaine.
probablemente dando vueltas por casa, sintiéndose culpable por haber perdido los nervios en público. Pensó que era hora de ir a arreglar las cosas. Con ese pensamiento en mente, Milton se levantó de repente. Tengo algo que hacer. Tú vete a casa en taxi. Antes de que Laura pudiera responder, ya se había ido. Condujo rápido, acelerando por las calles, ansioso por llegar a casa. Pero en el momento en que abrió la puerta principal, una ola de inquietud lo invadió. La casa estaba completamente a oscuras y en silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Corrió de habitación en habitación, encendiendo las luces y llamándola, pero no había nada. Aturdido, se dejó caer en el sofá, con el corazón acelerado. Entonces, se le ocurrió una idea. Corrió al dormitorio y luego a la habitación de su hija, abriendo los armarios de un tirón. Al ver que toda su ropa seguía allí, se tranquilizó un poco. Elaine no tenía familia. Había crecido en un orfanato y nunca había tenido muchos amigos íntimos. La única persona en quien realmente podía confiar en esta ciudad, además de él, era su mejor amiga, Verónica. Por eso, pensó que debía de haber ido a casa de esta última. Exhaló y sacó el teléfono para llamar a Elaine. Punto de vista de Elaine. Estaba sentada a la mesa con Verónica y mi hija, ayudándola a comer, cuando de repente llamó Milton. Su voz sonó por el altavoz, tranquila y condescendiente. Elaine, trae a nuestra hija a casa. Hoy me has avergonzado delante de todo el mundo, soltando palabras como divorcio, pero estoy dispuesto a pasar por alto el asunto. Mantuve un tono frío. No voy a volver. Y no era solo una palabra. Lo digo en serio. Quiero el divorcio. Él se burló. ¿A dónde ibas a ir? Eres una huérfana sin nadie a quien recurrir. ¿Planeas vivir a costa de tu amiga para siempre? Me quedé paralizada. Así que por eso nunca temió perderme. Realmente creía que no tenía ningún otro lugar a donde ir. Verónica no pudo quedarse callada por más tiempo. Me arrebató el teléfono y dijo al otro lado, Milton, hazte un favor y limpia tu vida. Puedo oler la basura a través del teléfono. Solía pensar que eras un tipo decente, pero estaba claramente ciega. Has dejado que Laura pisotee a Elaine. Es solo una chica dulce e ingenua. La conocemos desde hace años. Estás siendo ridícula, replicó Milton. Genial. Entonces, ¿por qué no os vais los dos a vivir felices para siempre y os largáis de aquí? Después de decir eso, Verónica colgó sin esperar respuesta, con el pecho agitado por la rabia. Cuando por fin se calmó, se volvió hacia mí con los ojos llenos de preocupación. Parpadeé y levanté lentamente una mano hacia mi pecho. Ya no me dolía, lo que significaba que ya no quería a Milton. Oh, para ser más exactos, por fin había dejado de idealizarlo. Cuando éramos adolescentes, él me parecía un rayo de luz en mi mundo oscuro y solitario. Era amable, confiable y siempre estaba ahí. Yo crecí en un orfanato, acostumbrada a las miradas de lástima o al desdén sutil. Mi cuerpo siempre había sido débil por la mala alimentación, y la pubertad me llegó más tarde que a la mayoría. Nunca olvidaré aquel día en 10º curso. Un dolor agudo me atravesó de repente. El calor pegajoso que se extendía por debajo de mí era aterrador. Me quedé paralizada en mi asiento, completamente aterrorizada, sin saber qué hacer. Empezaron los susurros a mi alrededor. Algunos niños se rieron, otros hicieron comentarios groseros. Cada risa arañaba mi dignidad. Pero entonces Milton, el delegado de la clase, se acercó en silencio. Se quitó la chaqueta y me la dio. Me indicó que me la atara a la cintura y me llevó sin decir palabra al despacho de la profesora. Pensé que ese día solo sería un recuerdo incómodo, pero lo que no sabía era que sería el comienzo de algo mucho más oscuro. El inicio de años de humillación silenciosa. Punto de vista de Elaine. En solo un día, pasé de ser la estudiante tranquila y brillante de la clase a la chica de la que todos hablaban, a la que llamaban falsa, creída y, peor aún, una zorra disfrazada. Los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos incluso decían que me había quedado embarazada y había abortado. Estudiantes que apenas conocía me señalaban en los pasillos, y susurraban a mis espaldas como si fuera su nuevo juego favorito. Mi pupitre también estaba constantemente revuelto. Mis libros estaban garabateados, y había palabras feas como sucia, escritas en las páginas. Sentí como si el mundo se hubiera vuelto completamente negro de la noche a la mañana. Empecé a evitar a la gente y mis notas bajaron en picado. Y entonces, un día, me encerraron de nuevo en el oscuro cuarto de los utensilios, llorando, golpeando la puerta, esperando que alguien me oyera. ¿Hay alguien ahí?, gritó una voz. De repente, la puerta se abrió, inundando la habitación de luz. Parpadeé, tratando de adaptarme, con las lágrimas nublándome la vista. Allí, como una ruptura en la oscuridad, estaba Milton. No dijo mucho, solo me ayudó a salir y me llevó a la oficina. Poco después, se supo la verdad y los acosadores fueron expulsados. Milton me dijo, tienes que aprender a pedir ayuda, ya sea a mí o a un profesor. Desde ese momento,
durante el resto del instituto. Él y los profesores me ayudaron a recomponerme poco a poco. Más tarde, cuando le dije que quería estudiar medicina, no lo dudó, me animó, me ayudó a reunir recursos e incluso me dio clases particulares de las asignaturas de ciencias en las que era más débil. El día que salieron los resultados de las pruebas de acceso a la universidad, me lo confesó, me dijo, he esperado 3 años a que floreciera esta flor. No voy a dejar que ningún gamberro la cueza antes que yo. Pasamos juntos 4 años en la universidad, luego, 6 años de matrimonio, y ahora, por fin, hemos llegado al final. Punto de vista de un tercero. Elaine nunca volvió a casa después de aquella llamada. En lugar de eso, al día siguiente, le envió a Milton los papeles del divorcio. Él leyó el documento y pensó que era justo, porque, aunque él era el que había metido la pata, ella le daba la mitad de todo, pero solo pedía una cosa, la custodia de su hija. Fue entonces cuando Milton empezó a entrar en pánico. Llamó a Elaine una y otra vez, pero ella no contestaba. Se obligó a mantener la calma e intentó pensar en cómo arreglarlo, pero la mano que sostenía el teléfono no dejaba de temblar. Entonces apareció una notificación de mensaje. Agarró el teléfono y lo abrió, solo para leer, si no es por el divorcio, no me vuelvas a llamar. Desesperado, corrió al hospital en su búsqueda, pero le dijeron que ya se había tomado una baja prolongada. Luego fue a casa de Verónica, pero solo recibió una reprimenda. No te quedes ahí parado como un idiota, le espetó ella. Elaine se ha mudado, está alquilando un piso. Milton la miró atónito. Tú sabes dónde está, dímelo, lo compensaré con ella. Verónica se burló, aunque lo supiera, no te lo diría, si realmente te importa. Firma los papeles del divorcio y déjala que encuentre a alguien mejor. Pero Milton no quería divorciarse. Esperó todo el día fuera del apartamento de Verónica, escondido en las sombras, esperando una oportunidad. Al final, la siguió y finalmente encontró a Elaine, pero no se atrevió a subir. La verdad es que no tenía ni idea de qué decirle si lo hacía. No dejaba de preguntarse qué podría decirle para que ella lo perdonara. Así que esperó, perdido, vacío, atrapado en la planta baja del edificio. En ese momento, Elaine bajó las escaleras con Verónica. En cuanto la vio, no pudo contenerse más. Corrió hacia ella. Las dos mujeres se quedaron paralizadas, sorprendidas. Rápidamente, Verónica se recompuso y se colocó protectora delante de Elaine, pensando que él podría intentar algo descabellado. Pero Elaine tiró suavemente del brazo de Verónica y dijo, no pasa nada. Verónica, puedes irte. Yo hablaré con él a solas. Luego, sabiendo exactamente lo que le preocupaba a esta última, añadió, no te preocupes, ya no soy tan blanda. Esa frase golpeó a Milton como una bofetada. Después de que Verónica se marchara, inmediatamente abrazó a Elaine con fuerza. Elaine, susurró desesperadamente, por favor, vuelve a casa conmigo. Punto de vista de un tercero. Asterisco Milton, nuestra hija está sola arriba. Si todavía te importa un poco, no me hagas perder el tiempo y déjame ir. No vamos a volver a esa casa. Y cuanto antes firmes los papeles del divorcio, mejor. Ahora, muévete, dijo Elaine. En cuanto oyó la palabra, hija, algo brilló en sus ojos y rápidamente dijo, tu carné de conducir, tu ropa, tus cosas básicas, todo sigue en casa. Te fuiste con tanta prisa. ¿De verdad está bien viviendo aquí así? Por ella, vuelve conmigo. Ella le soltó el brazo bruscamente. Suéltame primero. Una vez que él la soltó, ella se enderezó y se dio con frialdad. Pasaré mañana. Solo una vez. Pero Milton pareció no oír las palabras, solo una vez. Su rostro se iluminó con esperanza y asintió con entusiasmo. De acuerdo, temiendo que ella cambiara de opinión. No se atrevió a marcharse. En lugar de eso, esperó fuera toda la noche, durmiendo en su coche. Antes de quedarse dormido, se dijo a sí mismo, cuando vuelva a casa, lo arreglaré todo. Punto de vista de Elaine. A la mañana siguiente, me estaba preparando cuando de repente pensé que aún no habíamos encontrado un nuevo colegio para nuestra hija. Como no tenía a nadie en quien confiar, tuve que dejarlo otra vez en manos de Verónica. Después de arreglar todo, bajé las escaleras y allí estaba él. Milton debía de haber pasado allí toda la noche. Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía agotado, casi desgastado. Normalmente era muy meticuloso con su aspecto, ni un pelo fuera de lugar. Era la primera vez que lo veía así, con la camisa arrugada y el pelo revuelto. Era extraño, la verdad. Me detuve y lo observé durante un momento. Su cabello despeinado, las ojeras, la barba incipiente en la barbilla, sin sus gafas de color rosa. No era más que un hombre envejecido aferrado a lo que había sido. Se acercó con cautela, como si quisiera decir algo, pero me fijé en las grietas de sus labios, en cómo se pegaban cuando abría la boca. Me dio asco y rápidamente aparté la mirada. Sin decir nada, pasé junto a él y me dirigí a mi coche.
se apresuró a seguirme, con la voz llena de esperanza nerviosa, y me dijo, ¿me llevas en tu coche? Eché un vistazo a las ojeras que tenía debajo de los ojos y solté una risa fría. Si quieres seguir vivo, te sugiero que llames a un conductor. Quizás lo tomó como una muestra de preocupación, porque sus ojos se iluminaron de nuevo y asintió rápidamente, con un poco demasiado entusiasmo. De acuerdo, lo haré, te haré caso. No respondí, simplemente me metí en el coche y me fui a casa, para cuando su chofer lo recogió y lo trajo de vuelta. Yo ya había empaquetado todo lo imprescindible, la ropa, mis objetos personales. Estaba arrastrando la maleta hacia la puerta cuando él entró. La sonrisa de su rostro se congeló en cuanto me vio. Su voz temblaba lo suficiente como para delatar el pánico que sentía. Elaine, ayer prometiste que volverías a casa. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Dije que volvería. Respondí secamente. Tenías razón. Al irme así, no tuve tiempo de hacer las maletas. Lo miré brevemente y añadí, ya que estamos aquí los dos, vamos a firmar los papeles del divorcio. Pero su rostro cambió al instante. Extendió la mano y me arrebató la maleta de las manos. Elaine, por favor, dame una oportunidad más. Lo miré fijamente y vi cómo se le iba todo el color de la cara, sin decir una palabra, pero Milton lo entendió. Si firmaba esos papeles, no habría vuelta atrás. Apretó la maleta con tanta fuerza, que se le pusieron blancos los nudillos y se le marcaron las venas de las manos. No voy a aceptarlo. No quiero el divorcio. Y si insistes, lucharé por la custodia de nuestra hija. Era como si por fin hubiera encontrado un punto débil, algo que pudiera usar para negociar, pero lo único que sentía era asco, ni ira, ni siquiera tristeza, solo, lo patético que era todo. Después de todo, por fin veía al hombre con el que había compartido la cama tal, y como era en realidad. Punto de vista de Elaine. Milton estaba acostumbrado a llevar la voz cantante en las relaciones. Siempre era él quien tenía el control, siempre mirando desde su pedestal. Incluso ahora, intentando recuperarme, su primer instinto no fue disculparse ni admitir que se había equivocado. Fue utilizar a nuestra hija como moneda de cambio. Lo que no esperaba era que yo también tuviera un as en la manga, uno que me había entregado en mano su pequeña amante. Si quieres que tus fotos de infidelidad se publiquen por todas partes, adelante, intenta quitarme a mi hija. Su expresión de estupefacción me hizo reír con desprecio. No te lo esperabas, ¿verdad? Laura estaba tan desesperada por ascender que me entregó todo, desde todas las fotos repugnantes hasta todas las grabaciones de vosotros dos. Al principio no iba a utilizarlas, por respeto a los años que pasamos juntos. Pensaba dejarlo pasar, pero si sigues jugando conmigo, las convertiré en una presentación de PowerPoint, y se las enviaré a la dirección de tu colegio. Ah, y por cierto, Laura no necesitaba todavía su diploma. ¿Crees que se graduará después de eso? Ella no haría eso, balbuceó. ¿Todavía crees que es una niña inocente? Le interrumpí. Te reenvié los registros de chat. Léelos. Milton bajó la vista hacia su teléfono, mientras se desplazaba por los mensajes. Su rostro pasó de la confusión al horror. Finalmente, apretó los ojos con fuerza y, con las manos temblorosas, firmó los papeles del divorcio. Los cogí, satisfecha. Al darme la vuelta para marcharme, le recordé con frialdad. Mañana a las 8 de la mañana en la oficina del secretario del condado. No llegues tarde. A la mañana siguiente, fuera de la oficina del secretario del condado, apenas llegó a tiempo. Parecía completamente ausente. Las ojeras bajo sus ojos eran aún peores que antes. Justo antes de entrar, me llamó con voz ronca y áspera. Elaine, ¿de verdad no hay vuelta atrás? Fruncí el ceño y le lancé una mirada que dejaba clara mi impaciencia. En ese momento, pareció aceptar por fin la verdad. Sin decir nada y aturdido, me siguió al interior. Una vez que terminamos con el papeleo y salimos, me preguntó en voz baja, ¿podré seguir viendo a nuestra hija? Lo miré sin emoción y le respondí, puedes ver a tu hija, es tu derecho legal. No insistió más. Sabía perfectamente por qué solo había mencionado a nuestra hija y no a mí. En los días siguientes, Milton se esforzó por compensar todo. Quizás pensaba que de alguna manera podría arreglar las cosas. Empezó a comprarle regalos a nuestra hija, a llevarla a comer fuera y a planear pequeñas excursiones. Pero ya no la conocía. Había crecido. Sus intereses, sus alergias, incluso su tamaño habían cambiado. Y él se había perdido todo. Siempre compraba los juguetes equivocados, la ropa equivocada, los aperitivos equivocados. Un día, después de dejarla, me abrazó por el cuello y me susurró, mamá, ¿puedo dejar de salir con papá? Ni siquiera se ha dado cuenta de que hoy había frutos secos en la comida. Casi tengo una reacción alérgica. Milton se quedó paralizado en la puerta. Movió los labios durante un rato antes de decir, con el rostro pálido, tendré más cuidado la próxima vez. Pero nadie le respondió. No me sorprendió que Laura apareciera.
con Milton pegado a mí y a nuestra hija todo el tiempo. Era normal que no pudiera estar quieta mucho tiempo. Se acercó a mí furiosa y me dijo, ya estáis divorciados. ¿Por qué sigues aferrándote a Milton? Le respondí con indiferencia. Nadie le impide ir a verte. Si no puedes conseguir que se vaya, es culpa tuya. Eso la calló rápidamente. Entonces, roja de frustración, espetó, él me quiere, eres tú eres la que le impide verme. Punto de vista de un tercero. Después de eso, fue como si Laura hubiera perdido la cabeza. Cuando Milton se negó a verla, pasó de estar juguetona y coqueta a desesperada y llorosa. Pero cuando se dio cuenta de que él realmente la estaba rechazando, recurrió a las amenazas. Milton, estoy aquí mismo, en el campus donde das clase. ¿No vas a salir a verme? Por favor. Punto de vista de un tercero. Si sigues ignorándome, no tendré más remedio que pedir a tus compañeros de trabajo que te saquen. Y si me altero demasiado, no puedo prometer que no diré algo que no debería. Aún así, Milton nunca accedió a ver a Laura. Esa noche, las fotos explícitas de su aventura, tomadas cuando Milton y Elaine aún estaban casados, se convirtieron en una presentación de PowerPoint y se enviaron a las líneas anónimas de denuncia de ambas universidades. El archivo también llegó a los foros del campus. Internet, como siempre, se movió rápido. A la mañana siguiente, sus nombres estaban por todas partes, deshonrados, odiados y ridiculizados. Aún más rápidas que la reacción en línea fueron las propias universidades. Antes de que el escándalo estallara por completo, ambas instituciones emitieron comunicados públicos, en los que anunciaban el despido de Milton y Laura. Punto de vista de Elaine. Me sorprendió la noticia. Pensaba que Laura era todo ladridos y pocos dientes. No esperaba que se desquiciara tanto. Pero entonces, unos días más tarde, se presentó en mi puerta. Fue entonces cuando descubrí algo que me impactó aún más. Ella no era quien había hecho ese PowerPoint. El odio en sus ojos era casi tangible, pero yo no estaba dispuesta a cargar con la culpa de algo que no había hecho. Delante de ella, saqué mi teléfono y llamé a Milton. ¿Has enviado tú ese PowerPoint? Le pregunté sin rodeos. Su voz al otro lado del teléfono sonaba extrañamente alegre, incluso ansiosa, como si quisiera que le diera el mérito. Elaine, lo hice por ti. Castigué a Laura y también me castigué a mí mismo. Te quiero. ¿No puedes darme otra oportunidad? Solté una risa fría, incapaz de ocultar el disgusto en mi voz. Dices que me quieres, Milton, pero eso nunca te ha impedido disfrutar de un cuerpo más joven, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has acostado con ella a mis espaldas? ¿Qué te hace pensar que voy a volver a quererte después de todo lo que has hecho? Después de eso, colgué. Laura se quedó allí sentada, aturdida. Me volví hacia ella y le dije, ¿lo has oído alto y claro? Ella me miró con una expresión complicada, en parte de comprensión, en parte de determinación. Tras una larga pausa, su voz tembló cuando finalmente habló. Elaine, te he decepcionado. Tú me ayudaste a salir de ese pueblo de montaña, y debería haber construido algo por mí misma. En cambio, dejé que los celos se apoderaran de mí. Envidié tanto tu felicidad que intenté arrebatártela. Las lágrimas corrían por su rostro mientras agarraba su bolso, y se ponía de pie. Antes de irse, me miró directamente a los ojos y dijo con sorprendente calma, no te preocupes, te devolveré la paz que te mereces. La siguiente vez que supe algo de ellas fue una semana después. Verónica vino corriendo a mi casa y me abrazó en cuanto me vio. ¿Estás bien? Gracias a Dios que estás bien, repetía sin parar. Me aparté y le pregunté qué había pasado. Su rostro se puso serio mientras me lo explicaba. Al parecer, Laura había contactado con Milton, y había acordado quedar con él una última vez, con la condición de que, una vez hablaran, dejaría de molestarle para siempre. Pero cuando él fue a su casa, ella le echó somníferos en la bebida y luego lo apuñaló hasta matarlo. Después, se cortó las venas. La voz de Verónica se quebró un poco mientras me lo contaba. Yo no pude responder. Me quedé allí en silencio, incapaz de creer lo que había oído. Cuando Laura dijo que me daría paz, nunca pensé que lo diría en serio. Quizá hubiera sido mejor no sacarla de esa montaña. Murmuré. ¿Qué has dicho? Preguntó Verónica. Parpadeé y negué con la cabeza. Sin decir nada, se sentó a mi lado y me frotó suavemente las manos frías. No pienses demasiado, me dijo en voz baja. No hiciste nada malo, ni entonces ni ahora. Tenía razón, no había hecho nada malo, ni al pagar sus estudios ni al divorciarme. No llegué a divorciarme de él. Ahora soy viuda. Todo lo pasado es solo polvo ahora. A partir de ahora, dejaría atrás lo que había quedado atrás, y abrazaría cada nuevo rayo de sol que se cruzara en mi camino.